Aquí comienza Desde el Fagot, un programa donde el fagot es el protagonista. Charlas con músicos y músicas, perspectivas y experiencias sobre el instrumento. Idea y conducción, Ezequiel Feingers. Realización audiovisual, Tomás Bravo Sternberg y Federico Bravo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En el programa de hoy les quisiera compartir la primera parte de una entrevista realizada al destacado fagotista uruguayo residente en Holanda, Gustavo Núñez, quien, recordemos, es primer fagot de la Orquesta Real del Concertgebouw y profesor de fagot en la Escuela Superior de Música Robert Schumann en Düsseldorf y en Reina Sofía. Bueno, ¿qué te parece si empezamos del principio? ¿De dónde y cuándo naciste? Yo nací en Montevideo, Uruguay, porque hay mucha gente que cree que Montevideo es un lugar en Estados Unidos, pero no, en Uruguay, ¿no? En 1965. Ajá. El mundo era un lugar diferente. El Claro. mundo era, ¿no? O sea, Eran otras... la revolución del 68 en Europa, ¿no? Toda la movida. Antes de la dictadura, o sea, antes antes de la historia más reciente que conocemos, ¿no? En los años 60, Claro. o sea, lejos, ¿no? Tan lejano. Sí, y mis memorias de Uruguay son están muy presentes, a pesar de que nos fuimos del Uruguay, yo era muy chico, nos fuimos en el 69, finales del 69, yo tenía casi 5 años y nos fuimos a Venezuela. Y en Venezuela empecé a tocar el violín, ¿no? O sea, nos fuimos a Venezuela por cuestiones bien simples. Mi papá se fue a trabajar a Venezuela. Mi papá le ofrecieron un muy buen contrato en la Orquesta Sinfónica de Venezuela y se fue para allá. Algunas razones políticas habría también, ¿no? Pero son cosas que no vale la pena discutir. Empecé a tocar el violín. Y de chico yo siempre pensaba que todos los padres tocaban el fagot. Yo siempre quería tocar el fagot. Yo tenía 6 o 7 años, yo quería tocar el fagot. Yo tocaba el violín, pero yo quería tocar el fagot. Yo tenía casi una obsesión con el fagot. Hasta el día que me di cuenta que los padres de los otros nenes en el colegio no tocaban el fagot. ¿Sí? ¿Cómo es esto? ¿Qué pasó? Yo no entendía nada. Pero bueno, mi destino estaba sellado por alguna u otra razón, ¿no? Yo no iba a cambiar de opinión porque los padres de otros nenes no tocaran el fagot. Y imaginémonos los años 70, donde no había fagotinos. Yo no podía tocar el fagot porque simplemente no tenía manos para tocar el fagot. Tenía las manos muy chicas. Mis manos recién fueron lo suficientemente grandes cuando tenía 11 años. Y efectivamente recibí mi primer fagot y empecé a tocar el fagot a los 11 años. Y el violín lo toco, desde esa época lo toco únicamente cuando hay fiestas familiares y después de alguna copa de más. Si no, el violín no lo toco más. Mi mujer es violinista, entonces en casa hay violines. Claro. Mi mujer es violinista y ella toca en la orquesta. Entonces en casa, si yo quiero el violín, hay violines. En la orquesta, digo, en casa hay violines. Entonces, pero no toco el violín. Solamente tengo que estar un poco no sé, es un momento. Entonces me pongo a tocar el violín. Y el fagot lo empezaste con tu papá, imagino. Mi papá fue mi primer maestro de fagot. Y bueno, y era al principio muy esporádicamente, hasta que llegó un momento que empezó a hacer algo muy, muy seguido y eran varias veces por semana de ir a ponerse ahí a ver cómo está. Él decía, moja la caña. ¿No? Uy, había que ir a tocar el fagot. Entonces, cuando uno tiene 12 o 13 años, a veces uno no tiene mucha ganas, ¿no? Uno quiere tocar, uno no quiere ni estudiar ni tener clases, uno quiere tocar. Claro. Y bueno, y a pesar de todo, ahí más o menos casi forzado, ¿no?
tocábamos 2 o 3 veces por semana en el fagot y poco a poco empecé a desarrollar cierta calidad. O sea, algo uno aprende, ¿no? Si estás ahí Claro. todas las semanas con alguien que te está una horita, 2 o 3 veces por semana, al final uno aprende, ¿no? Sea como sea, aunque uno no tenga ganas, ¿no? Y cuando tenía 13 años entré en la Orquesta Juvenil de Venezuela, en Caracas, y esto era una orquesta nueva, porque ya existía la Orquesta Juvenil, la cual se transformó, y no sé en qué año fue esto. La Orquesta Juvenil se transformó en la Simón Bolívar, lo que hoy uno conoce como la Simón Bolívar empezó en los años 70. Claro. Que no es la misma Simón Bolívar que viaja hoy en día. Bueno, hoy en día ya no tanto, pero en una época hubo muchas giras de la Orquesta Simón Bolívar con Dudamel, ¿no? Que Claro. iban por todo el mundo. Bueno, esta es otra orquesta nueva, Simón Bolívar. Yo estoy hablando de la primera Orquesta Bolívar, ¿no? Claro. Fue creada, no sé si fue en el 70 y habrá sido en el 78 o una cosa así, ¿verdad? Y bueno, yo empecé ahí, justamente ahí empecé en la juvenil, tocamos el primer ensayo, yo toqué el primer ensayo de la segunda juvenil en Caracas. Tenía 13 años, me acuerdo, y mi primer ensayo fue la obertura de las bodas de Fígaro. Yo no había tocado una escala de re mayor y tenía que tocar las bodas de Fígaro. Bueno. Pero bueno, empezamos lentamente, ¿no? Como todo se empieza en el sistema de orquestas juveniles en Venezuela, empezó... Empezó todo lo que es así, y bueno, y sonaba rayos y centellas, pero era divertido. Claro. Era divertido. Y bueno, estuvimos semanas y meses en esa, ¿no? Hasta que cuando tocamos el concierto, y no recuerdo exactamente cuánto tiempo pasó, tocamos el primer concierto y la obertura esta de la boda de Fígaro de Mozart, la tocamos de memoria. Toda la orquesta tocó de memoria, porque el que estaba ya te salía por los poros la boda de Fígaro. Así es más o menos como, yo creo que eso fue, ¿cómo lo puedo explicar? Eso fue un momento determinante en mi vida, porque ahí yo me di cuenta que es algo que me gustaba mucho, Ajá. más de lo normal, ¿verdad? Yo no sé si yo hubiese sido fagotista si no hubiese tenido a esa edad una orquesta. Claro. Porque uno va y se junta con gente más o menos de la misma edad, que tienen las mismas ambiciones o los mismos gustos, y uno se empieza a divertir tocando. Uno se empieza a Claro. divertir tocando, ¿verdad? Y creo que eso es lo más importante, que uno tiene que divertirse. El día que uno no se divierte más tocando, tiene que dejarlo, dedicarse Claro. a ir a trabajar en una oficina, en un banco, ¿no? Hay que dejarlo y hacer otra cosa, porque lo más importante realmente es la diversión, porque uno es músico. Empezamos todos para divertirnos con el instrumento, ¿verdad? Y yo sigo yendo a la orquesta porque me gusta. Yo no tengo necesidad más de ir a la orquesta. Yo puedo dejar la orquesta hace rato, pero yo voy a la orquesta porque me gusta. No me gusta todas las semanas, ¿no? Porque ahí, eso lo digo con toda honestidad y los directivos de la orquesta lo saben, que hay semanas que yo detesto ir. Detesto ir. Yo soy músico, yo sigo yendo a la orquesta a tocar porque hay 2 o 3 semanas al año que yo digo, ves, acá está. Por esto yo lo hago. Por esto yo lo hago, por esos momentos. El resto del año, sobre todo después de tantos años, yo tengo ahora 27, casi 27 años en la orquesta de Ámsterdam. Yo antes tuve 7 años en otra orquesta y 6 en una y otro año más en otra orquesta en Alemania. Yo tengo 34 años de orquesta, ¿no? 35 casi, ¿no? Este verano son 35 años de orquesta, a ver, si no me equivoco. No, 34. Más las cuentas. Entonces, la diversión es lo esencial. Disfrutar la música es lo esencial para mí. Yo, por ese par de momentos al año es que yo me quedo en la orquesta y
y aguanto muchas semanas que no vaya. Ay, Dios, otra vez viene otra vez señor. Ay, Dios. Pero bueno, es lo que hay, nos pasa a todos y pasa a todos los niveles. Claro. A todos los niveles pasa esto. No se crean que, ¿no?, que el césped de los vecinos es más verde, que no es así. Cuando uno lleva tantos años en la profesión, se torna un poco una rutina, ¿verdad? Y uno se mantiene joven gracias a, creo que el espíritu. Yo me siento como si tuviera 25 o 30 años aún. Y el espíritu. Y de ir con las mismas ganas a tocar una sinfonía de Brahms, como iba hace 40 años, o más de 40 años, a tocar las bodas de Fígaro en la orquesta juvenil. Sí, obviamente saltamos increíblemente en la historia, ¿no? Porque yo tenía 13 y ahora de repente estamos en 13 en el 78 y ahora estamos de repente en el 2022, ¿no? Pero bueno, así empezó todo en realidad, ¿no? Y se transformó en una parte de mi vida tocar el fagot. Ajá. Era tocar el fagot, ir a la orquesta juvenil, tener clases de fagot, ir al cole, ¿no? Hacer todo lo que había que hacer, ir a jugar al fútbol, todo. O sea, yo no dejé de hacer nada por tocar el instrumento, porque hay muchos nenes y muchas nenas, muchos chicos en el mundo que tienen que estar con su instrumento 8 horas al día, porque los padres así lo quieren, ¿no?, para que hagan carrera. Y luego cuando tienen 25 años, sí, fenómeno, todo lindo, pero ya no tienen ganas de tocar nada porque estuvieron toda la vida tocando el instrumento y no tuvieron infancia. Claro. En cambio, yo sí la tuve la infancia, ¿no? Yo tuve toda la infancia que quise, iba a jugar al fútbol todos los días, ¿no? Salía a jugar afuera todos los días. O sea, no, mi vida no fue, ¿cómo se dice? No fue marcada por es que no sé cómo explicarlo. El ser músico nunca interfirió con mi desarrollo humano. Claro, Al contrario, claro. creo que me hizo mejor humano el tocar un instrumento, porque de una cierta manera evitó que yo hiciera otras cosas que tal vez hubiesen sido terribles para mi vida, ¿no? Claro. Yo me crié con gente que algunos han muerto, pero han muerto en circunstancias graves. Uno se tiró delante del metro, el otro lo asesinaron en una prisión. O sea, con esa gente yo jugaba en la calle, ¿no? Claro. En Caracas. Y era un barrio bien, o sea, no es que era un lugar terrible, ¿no? Pero, ¿no?, había gente que terminó mal. Y yo creo que gracias a la música yo no terminé mal. Mm. Y a partir de ahí llegó un momento que yo soy el más chico. Yo tengo un hermano mayor. Y mi hermano se fue justo en el mismo año 78 que yo empecé en la juvenil. Él se fue, él ya estaba en la juvenil, pero él ya había tocado él tocaba ya en la otra juvenil. Él es cornista, ¿no? Trompista, no sé, ya no sé cómo se dice, si se dice trompa o se dice corno, yo no sé nunca. Depende con quién hable uno, ¿no? Claro. Y él se ganó una beca para ir a estudiar a Inglaterra en el año 78. Entonces, a raíz de eso ya, en mi caso también, mis padres pensaron que lo mejor era también que yo me fuera a Inglaterra. Esto ya de una vez cuando yo tenía 13 años. Tardamos unos cuantos años, porque obviamente un nene de esa edad, no se lo puede mandar a ningún lado, solo. Pero bueno, cuando cumplí 16 años me fui a Inglaterra a vivir allá, a estudiar allá. Estaba con mi hermano mayor, estaba ahí, y tuve la oportunidad de trabajar, de estudiar con un tipo con Kerry Camden, y Camden es un hombre muy famoso en el mundo del fagot inglés, porque él era hijo de Archie Camden. Y Archie Camden fue el primer fagotista inglés que tocó con el sistema alemán. Claro. En Inglaterra. Antes que él, nadie tocaba el sistema alemán, todo el mundo tocaba el sistema francés. Sí,
Y ni siquiera Buffet Crampon, tocaban Boosey and Hawkes, tocaban instrumentos Boosey, ¿verdad? Y él fue a estudiar a Viena y volvió a Inglaterra con un fagot alemán. Y bueno, y él tuvo 2 hijos. Uno era Kerry, el mayor, Kerry, y el menor era Anthony Camden. Y Anthony era oboísta. Ambos fallecieron ya. Anthony Camden falleció hace una punta de años, no era tan mayor. No sé qué enfermedad tuvo el hombre. Era un genial oboísta inglés. Fue solista de la Sinfónica de Londres durante muchos años, en la época que yo estudiaba en Londres, y lo escuchamos cantidad de veces con la Sinfónica de Londres. Kerry Camden, el fagotista, era un hombre que había tocado en diferentes orquestas en Inglaterra, y cuando yo estudiaba con él tocaba en una orquesta de cámara, el London Mozart Players. London Mozart Players. Él tocaba en esa orquesta. Ahí lo escuché varias veces tocar. Lo curioso de este hombre es que era un hombre muy filosófico. Kerry no lo escuché nunca tocar una nota en la clase. Jamás sacó el fagot en una clase. Jamás. No lo escuché nunca de cerca tocar una nota. Lo escuché en la sala de conciertos, ahí a 30 metros, lo escuché tocar, fenómeno, tocaba súper bien el hombre, ¿viste? Tocaba súper bien. Nada que objetar. Pero yo era un chico muy joven. Yo tenía 16, 17 años y el tipo me hablaba. Así me dejaba la cabeza, así. Y yo no le entendía nada. Yo tenía problemas porque yo no entendía lo que quería decir. Era un tipo con ideas muy claras, ¿no? Y lo explicaba. Pero había muchas cosas que yo no le captaba. Culpa mía, más que nada por una cuestión de idioma también, porque el inglés era en esa época por lo menos, era una lengua que yo no hablaba muy bien. Pero bueno, también yo, después de muchos años, ahora que tengo miles de horas de vuelo dando clases, he tenido alumnos delante mío, asiáticos, ¿verdad? O búlgaros, o de cualquier lengua que yo no hable, y de alguna manera hay que explicarles. Y yo, la mía era siempre tocar. Cuando algo no salía, yo agarraba el fagote, no, esto así, momento, así, bim, así se toca esto, pam, pam, pam. Y ahí empiezan a captártelo más fácil. Bueno, Kerry nunca hizo eso. Kerry jamás, y lo traía el fagot. Lo traía porque él daba la clase y después se iba a tocar, porque él tocaba casi todas las noches. Él tenía conciertos casi todos los días. Él era realmente un proletario de la música. Él no paraba de trabajar, el hombre. Y venía a la clase, venía con el fagot, y venía con la bolsita, con el frac. Y de ahí de la clase se iba a tocar. O sea, no es que no tuviera el fagot consigo, es que simplemente no creía él en tocar para explicar, en tocar para dar un ejemplo. Entonces, bueno, él hablaba de muchas cosas filosóficas, muy filosófico a veces el hombre, ¿no? Yo no entendía nada, yo era muy joven. En fin, el destino quiso que no me pudiera quedar en Londres, porque estudiar en Londres, ya en esa época, era una cosa muy cara. Claro. Era para la élite. Porque estamos hablando de escuelas, colegios, universidades privadas. Claro, claro. Estamos hablando de miles y miles y miles de libras esterlinas por año. Y yo no tenía beca. El que tenía una beca era mi hermano. Pero yo me fui sin beca. A mí nadie me dio jamás una beca para estudiar a mí en Inglaterra. La única beca que tuve yo en mi vida fue una beca que me dio el gobierno alemán después, mucho después. Pero bueno, dentro de todo tuve suerte, porque al tener que irme de Inglaterra, porque no había opción de quedarse, por cuestiones económicas también, porque además estoy hablando del año 83, cuando fue la caída brutal de los precios del petróleo, y viviendo en Venezuela era obviamente muy dependiente la economía del país en el petróleo, y la estabilidad de la moneda era muy dependiente del valor del petróleo.
y cayeron los precios del petróleo brutalmente, se devaluó la moneda, y al momento de devaluarse la moneda, una cosa que no existía en Venezuela en décadas, una devaluación monetaria, mis padres se vieron confrontados con el hecho de que no podían mantenerme y menos pagar una cuota de una universidad privada en Inglaterra. Entonces, bueno, la movida era muy simple, había que irse de Inglaterra. ¿Y a dónde me iba a ir? Y yo estaba muy caliente con Klaus Tunnemann. ¿Quién no? Yo era joven, yo tenía 17, 18 años, y yo quería irme a estudiar con Klaus Tunnemann. Entonces me fui a la embajada alemana y empecé a preguntar, yo quiero estudiar con este señor, ¿dónde estudia este señor? ¿No? Hasta que lo encontré. Y eran otras épocas, no había internet, no había nada, no se sabía nada de nada, ¿eh? Había que buscar. Si uno quería información sobre dónde vive, dónde está, dónde enseña Klaus Tunnemann, había que buscar. No se sabía así nomás eso. Hoy en día uno pone Google ahí, tac, 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 Sí, claro. Google así, y te lo dice todo. Está todo encontrado. Y bueno, y al año siguiente me fui a estudiar a Alemania, y en Alemania es gratis la educación, porque es todo público. Claro. Todo público. Yo no tenía que pagar nada, yo tenía que pagar una tasa estudiantil que eran 60 marcos alemanes por semestre. Una tasa estudiantil ridícula era. 60 marcos alemanes por semestre. Eso es más o menos, en esa época, eso eran $20. $20 eran por semestre, o sea, eran $40 al año. Es lo que me costaba estudiar a mí con uno de los más grandes fagotistas del momento, el más grande pedagogo de la segunda mitad del siglo XX. ¿No? $40 al año costaba eso. Y solamente por eso lo pude hacer. Si no, tampoco hubiese podido, ¿no? Obviamente. Gracias a Klaus Tunnemann, que después voy a hablar de él, también conseguí la beca. ¿No? Porque él movió, hizo un par de llamadas y movió hilos, ¿no? Tironeo de un hilo por acá, tironeo de otro hilo por allá, y yo no tenía, o sea, yo estaba en una situación económica bastante precaria. Y la cuestión es que yo llegué a Alemania y bueno, hice las audiciones para entrar a la universidad en Hannover, y cuando me llega la carta que me aceptaron, no sé qué, voy para allá, tengo mi primera clase con Klaus Tunnemann, ¿no? Y yo casi me desmayo, porque yo venía de Inglaterra, del profesor Kerry Camden, con todo el respeto, y lo digo realmente con todo el respeto, un tipo maravilloso, un fagotista de primera, pero no me había tocado jamás una nota delante el hombre. Jamás, a un nene. Ni siquiera como para darme a entender cómo tiene que sonar un fagot. Ni siquiera para eso. Pero yo no lo sabía. Bueno, cuando yo llego a mi primera clase con Tunnemann, en octubre del 84, yo casi me desmayo, porque el hombre abrió el estuche del fagot y sacó el fagot. Y armó el fagot. Y se puso a tocar. Y fue como en las películas, ¿no? Me dejó despeinado, porque fue avasallante la cantidad de sonido que vino hacia mí. Me dijo, ¡ah! Hizo así. Y yo, Dios, yo no había escuchado en mi vida algo parecido. En mi vida. Lo había escuchado a él tocar en discos, sí, claro, pero no así, directo, ahí, a 1,5 metros. ¿Verdad? Entonces eso fue una cosa, eso cambió mi vida completamente, porque a partir de ahí uno quiere otra cosa. Porque yo cuando lo escuché a él en ese momento, a mí, no, déjenme tranquilo, yo quiero eso ahora. Yo quiero que me suene así. ¿No? Y yo tuve una clase de 1 hora y pico con él ese día, y toqué la sonatina de Tanzmann, bastante mal, entre paréntesis, después me di cuenta, ¿no? Que no me salía nada, pero bueno, son detalles, ¿no? Son detalles. Y ahí él me dijo, no, esto no.
no, esto no lo traigas la semana que viene. La semana que viene tráeme el primer movimiento del concierto de Hummel, ¿no? Me empezó a mirar, yo le había llevado mi música, yo tenía una pilita de música, ¿no? Que tenía, partituras que tenía, y eligió una sonata de Vivaldi para violonchelo, me dijo, bueno, esta sonata de Vivaldi me traes, ¿no? Y un estudio de Milde. Bueno, esto era un jueves. Mi siguiente clase era el martes, ¿no? Yo tenía viernes, sábado, domingo y lunes. Yo ese jueves me fui a casa a estudiar y me pegué al fagot. Estuve 5 o 6 horas ese día estudiando lo que él me había dicho de estudiar. Y bueno, a partir de ahí, bueno, yo llegué al martes siguiente, llegué a la siguiente clase y ni la cuarta parte de lo que él me había pedido me salía, porque es que ¿no? El tipo me puso ahí, vamos a ver a dónde lo llevo, ¿no? Hasta dónde puede llegar, ¿no? Y algo le toqué del Hummel, le toqué la primera página, gracias que le toqué la primera página. Del Vivaldi no llegué al segundo movimiento porque no me salía. Y el Milde, ¿no? Apenas lo llegué a tocar y gracias porque lo conocía, porque yo lo había tocado antes, el estudio de Milde, ¿no? Claro. Sin embargo, me dio una clase ahí, pim, pum, pim, pam, me dio una clase que ese hombre a mí me cambió la vida. Me cambió la vida completamente. Porque de una manera u otra me enseñó, poco a poco además, porque yo no me di cuenta muchos años después. Él me enseñó a usar el fagot para expresar, para poder hacer cosas, para frasear y para cantar, ¿no? Para expresar. Y es una cosa que yo no me di cuenta de eso. Él tenía tanta experiencia y él sabía tanto cómo tenía que hacer las cosas, que él a cada uno nos llevaba de diferentes maneras, porque era un tipo que trataba a sus alumnos de diferentes maneras. Al que era más blandengue, por decirlo así, tenía más cuidado. Al que él veía que podía aguantar más, le daba mucho más y les hacía trabajar más. Y yo lo he dicho muchas veces esto, sin él yo no sería ni la mitad de lo poco que soy. Sin él yo no, o sea, porque fue realmente el que no es que me haya enseñado a tocar el fagot, ¿no? Yo de chico aprendí a tocar el fagot y él a mí nunca me explicó cómo poner la embocadura, nunca me explicó cómo soplar, nunca me explicó cómo poner los dedos en el fagot, ¿no? Pero lo que yo aprendí era realmente a salir de uno mismo y de soplar el instrumento para que salgan colores, ¿no? Y usar todas las alternativas técnicas para poder expresar, para poder tocar una pieza. ¿Cuánto tiempo te quedaste con Thunemann? Yo tuve 4 años con él. Yo hice toda la carrera universitaria con él. Ajá. Tuve 4 años. ¿Y tus compañeros quiénes eran de alumnos? Bueno, y había el más destacado, se podría decir que fue Stefan Zweigert, que está ahora de solista en la Filarmónica de Berlín. Uh-huh. En esa época él estudiaba también. Él es creo que 1 o 2 años mayor que yo. Él ya estaba cuando yo llegué, ¿no? Y él, sí, justo a los meses de estar yo ahí, él ganó el puesto en la Filarmónica de Berlín, ¿no? Claro. Él diría yo que es el más destacado. Después llegó otro que se podría llamar también bastante destacado, que me olvido, ¿no? Pero claro, como más joven llegó después, Sergio Azzolini también llegó. Claro. Pero él llegó 1 o 2 años después. Un año después llegó, ¿verdad? Y en esa época él tenía 18 alumnos, creo. ¿Verdad? Tenía muchos alumnos. La mayoría de ellos está trabajando con el fagot en Alemania o en otros lugares. Claro. O sea, él es un hombre que tiene alumnos por todos lados. Él puso alumnos. No hay orquesta en Alemania sin alumno de él, ¿eh? Claro. No hay una sola orquesta en Alemania que no tenga un alumno de él mínimo. Mira, claro, ¿sí? Claro. Y los que no son alumnos de él, son alumnos de alumnos de él. Claro. O sea que, es
de una manera u otra revolucionó la manera de tocar el fagot en Alemania. Claro. Quédate escuchando desde el fagot. Radio Damus, la radio del Damus. Música, debates, información, actualidad y humor. Llévanos a todos lados, bajate la aplicación y sé parte de este espacio. Radio Damus, nuestros sonidos. Programación 2022. Tardes contemporáneas. Órgano en Baires. Entre teclas. Voces que escuchan. Cámara hoy. Barroco de dos mundos. Paredes pintadas. Mujeres de la música. Espacio jazz. Músicas cruzadas. Desde el fagot. Todo es música. Y los estrenos de Por la huella de las cuerdas. Un programa dedicado a la guitarra. Dígame licenciade, un programa de graduados y graduadas. Radio Damus, nuestros sonidos. Radio.damus.musica.ar. La radio TV en vivo, información de los programas y mucho más. Radio.damus.musica.ar. ¿Querés difundir tu empresa, negocio o actividades? Escribinos a radiodamus@gmail.com. Ofrecemos planes a medida y a precios accesibles. Radio Damus. Sonamos cerca. Sumate a nuestra programación. La radio del Damus está abierta a propuestas. Si sos docente, no docente, estudiante, graduado o graduada del Damus, tenés tu lugar en la radio. El espacio es gratuito y te ayudamos a preparar tu programa. Escribinos a radiodamus@gmail.com o buscanos en Facebook e Instagram. Radio Damus, tu radio. Yo llevo en mis oídos la más maravillosa música, que para mí es la que pasan en Radio Damus. Seguimos con Desde el Fagot. Seguimos viendo entonces la primera parte de la entrevista realizada al destacado fagotista Gustavo Núñez. Claro, y vos mencionaste Inglaterra y Alemania, y con un papá fagotista, imagino que los primeros conocimientos de otros fagotistas, sobre todo en esa época donde eran todos por discos, llegaban a través de tu papá, ¿no? Imagino. No sé. Pero claro, sí, claro. Y claro. nunca tuviste la opción o la idea de ir a Estados Unidos, por ejemplo, que queda cerca y aparte también está lleno de fagotistas. No, porque de una manera u otra, yo ya primero se trataba de ir donde estaba mi hermano. Y mi hermano se fue becado a Inglaterra. Mi hermano se fue becado a Inglaterra, no se fue a otro sitio. Si mi hermano se hubiese ido becado a Francia, me hubiese ido a Francia. Si mi hermano se hubiese ido becado a Australia, me hubiese ido a Australia. ¿Verdad? Eso fue un poco el detonante, ¿no? El hermano mayor está allá, bueno, mandalo al nene ahí también, ¿no? Para que no esté solo. Claro. Sí, y después lo de Alemania es que yo estaba muy caliente con ir a estudiar con Klaus Thunemann, ¿no? ¿Por qué? Porque yo lo escuché la primera vez a Thunemann cuando yo tendría 11 o 12 años, apenas tocaba el fagot, ¿no? Claro. Y fue maravilloso, aquel disco famoso, verde, con la imagen de la Piazza San Marco. De Venecia,
famoso, ¿no? Famoso disco verde de Philips, donde tocaba 4 conciertos de Vivaldi. Eso nos gusta. O sea, yo no conozco un fagotista que no le guste. Claro. Por lo menos ninguno de los honestos, ¿no? O sea, yo no conozco ningún fagotista honesto que te diga, no, eso no me gustó. Claro, marcó, digamos que nos marcó una época sobre todo, ¿no? En ese entonces. Sí, claro. Sí. Después los caminos pueden... No estudiamos con él también, a todos nos marcó. Claro. Y en tu casa también, a través de tu papá, se escuchaban a Thunemann, ¿no había algún otro fagotista como Schönbach? Claro, ¿no? En mi casa se escuchaba, no, pero es que en mi casa se escuchaba a Thunemann, en mi casa se escuchaba a Maurice Allard, claro. ¿no? En mi casa se escuchaba a Karel Bidlo, que era un bestial fagotista, ¿no? Un grandísimo fagotista checo. En mi casa se escuchaba a Gideon Brook, que era legendario fagotista inglés, que fue el primer fagotista inglés que tocó con vibrato. Que ahí se tocaba sin vibrato. Sin vibrato, claro. El primero que llegó y empezó a tocar con vibrato. Claro. Esto en los años 40. Se escuchaban estas cosas en mi casa. En mi casa se escuchaban también discos por ejemplo, había discos de la Concertgebouw en mi casa. Había discos del ensamble de vientos holandés, el famoso grupo holandés, que sigue existiendo en otra constelación, porque obviamente ya los músicos ya están todos jubilados, o ya, la mayoría ya no vive, ¿no? Pero ese grupo también, de una u otra manera, marcó mi proceso de aprendizaje, porque te hace querer tocar uno escucha y uno quiere tocar de cierta manera, te influencia, ¿no? Claro. ¿Y la influencia directa, física, fue con tu papá o hubo otro fagotista en Venezuela que te agarró dando clases? No, ninguno. Fue con mi papá, general. No, sí, en Venezuela solamente con mi papá. Sí. Tuve 3 profesores, yo tuve 3 maestros en la vida, ¿no? Directamente tuve 3 maestros, mi papá, Kerry Camden y Klaus Thunemann. Después yo aprendí muchísimo de otros fagotistas. Yo aprendí cosas gigantescas de otros fagotistas con los que tuve el placer de trabajar. Pero también aprendí de oboístas y de clarinetistas y flautistas, gente con las que trabajé que aprendí muchísimo por ensayar con ellos, ¿no? Porque yo tuve la suerte de llegar a la orquesta acá. Y bueno, en Bamberg también tuve la suerte de llegar a la orquesta en Bamberg. Y yo tenía 23 años cuando llegué a la orquesta de Bamberg. Y había señores que tenían 40 y largos, 50 años, 50 y pico. Y claro, esa gente, uno los escuchaba tocar y uno aprendía de escucharlos. Había un oboísta, un señor que ya está jubilado, Otto Winter, se llamaba Otto Winter. Bueno, Otto era un tipo que tocaba maravillosamente bien el oboe. Era un señor que nadie conoce. Nadie conoce. No lo conoce nadie. Afuera de Alemania, de los oboístas, ¿no? Que tienen conocimiento de lo que era la escuela de oboe en los años 70, 80, afuera de ese grupo limitado, no lo conoce nadie a ese señor. Bueno, ese señor tocaba como los dioses el oboe. Era un gran músico. Yo aprendí muchísimo de ese señor, por ejemplo, ¿no? De cómo vibrar y cómo proyectar en la sala. Ese señor, yo lo escuchaba y decía, ¡pah! Es increíble. Era increíble ese señor. Y era un señor simple. Era un señor simple, tenía una chacra, tenía cabras. Era un tipo súper simple. Y tocaba el oboe como los dioses y no tenía pretensiones. Era un señor normal y corriente. Y tocaba como los dioses. Terminaba de tocar los conciertos como los dioses y se iba a su casa. Normal. Era un tipo normal. Yo de ese señor aprendí muchísimo también. De otro en Bamberg que aprendí muchísimo era Georg Klutsch, el otro solista de fagot.
compartíamos el puesto de solista. Y él dejó la orquesta en la misma época que yo, en el 95. Creo que él la dejó inclusive un año antes, puede ser. Lo que pasa es que seguía tocando, porque no habíamos conseguido a nadie que ocupara el lugar. Él dejó la orquesta porque se dedicó a la enseñanza, se fue a dar clases. Y luego en algún momento me dijo que se había arrepentido de dejar la orquesta. Pero bueno, yo de él aprendí muchísimo. Y tocamos juntos 2 veces, porque como éramos ambos solistas, no tocábamos nunca juntos. Claro. A veces pasaba que nos tocaba tocar a mí de tercero o a él le tocaba tocar de tercero conmigo de primero, o sea, son esas cosas, pero generalmente no tocábamos nunca juntos. Sin embargo, yo iba a escuchar a la orquesta, yo lo escuchaba tocar a él y tenía una manera de soplar en el fagot única. Y tenía un sonido único, tenía un vibrato muy personal, único era él. Y era un hombre que yo estaba fascinado con su sonido, porque era un tipo que le sonaba así el fagot, así le sonaba el fagot. Y las cañas eran blandísimas, eran unas cañas súper blandas. Y el tipo tenía un sonido así gigantesco. No, es el día de hoy que no entiendo cómo hacía él para sacar un sonido tan brutalmente grande. Al menos sonaba grande. Yo creo que a fin de cuentas, más que nada era proyección. Claro. Creo que era más que nada la proyección. Pero eran cañas muy blanditas que yo, siendo joven, no podía tocar. Para mí eran demasiado blandas. Yo era joven, claro. Yo tocaba con vigas para hacer casas arriba, ¿no? Claro, sí, no, lo mío era cañas bien duras. Ahora ya no, ahora cuando uno empiezan a salir canas, uno empieza a darse cuenta que no. Si no sigo hace tocando falta. eso, no llego al final del concierto. Entonces claro. Uno tiene que aceptar que uno tiene que tocar con cañas más blandas. Hoy en día yo toco con cañas mucho más blandas de lo que tocaba hace 20 años. Claro. Y vos mencionaste oboístas, clarinetistas. En Venezuela tuviste la suerte de no solo tener a tu padre, sino estaba, Luis Rossi pasó por ahí, el clarinetista, pasó Lido Guarnieri, que sabemos también, que tenías una relación. Gente única, es gente que no hay, ellos, justo ellos dos, fueron dos que llegaron y cambiaron lo que estaba pasando en el país con los instrumentos. En el caso de Lido, yo lo viví un poco de diferente manera porque yo era muy chico cuando Lido llegó a Venezuela. Lido llegó a Venezuela, yo era un nene, yo tenía 8 años, ¿verdad? O 9, entonces era muy chico, era muy nene. En el caso de Rossi no, pues yo tenía ya 14 o 15. Entonces yo ya me acuerdo muy bien que llegó Rossi y aquello, eran palabras mayores. ¿No? Tocaba Rossi y la gente se daba vuelta, ¿no? Claro. Y cuando tocaba Lido también la gente se quedaba vuelta y se quedaba mirando, ojo, se quedaba mirando la gente. Pero para mí era todo mucho más normal, claro. Porque yo lo viví de chico, o sea, yo no me acuerdo qué había antes. Claro. No me acuerdo qué era antes, cómo era antes. Entonces, es diferente, ¿verdad? Pero hay gente que seguro que me influenció. Es más, yo soy uno de los pocos fagotistas en el mundo que tocó una sinfonía concertante con Lido Guarnieri y Luis Rossi. Mirá. Jaja. ¿Quién puede decir eso? Yo. ¿Verdad? Yo era nene, yo era joven. Pero bueno, ellos tocaron con nosotros. Claro. Increíble. Increíble. Che, viste que, no sé si estás de acuerdo, pero siempre se compara a los músicos con los deportistas, o se suele comparar, para explicar ciertos momentos de la carrera, y los deportistas, sobre todo hoy con estas plataformas de Netflix que llueven los documentales de las vidas de cada uno, hablan mucho de, como ellos lo dicen, las derrotas. Obviamente que el deporte está relacionado con quién gana y quién pierde, pero es muy interesante ver cómo en el fondo ellos mismos valoran más la derrota que los 5 títulos que puede tener Michael Jordan, el propio Ginóbili, el argentino basquetbolista, hasta Diego Armando Maradona, te diría, como para llegar a... Y los músicos suelen tapar toda esa parte, entre comillas, negativa de si
perdiste o ganaste, y siempre está lo que uno ganó generalmente, y es lo que te quieren preguntar cómo hiciste y qué bueno, y mira, Gustavo, ¿no? A mí me interesa muchísimo toda esa parte porque en el fondo le estamos vendiendo a los chicos y a las chicas una realidad que es completamente ilusoria y no es verdad. Sobre todo cuando uno se va afuera y tiene la posibilidad de concursar todas las veces que vos quieras, si vos te lo propones. No hay límite, ¿no? Entonces uno logra mucha experiencia, y la experiencia, entre comillas y entre paréntesis, es muchísimas derrotas, muchísimas prueba y error. Generalmente lo digo, no es siempre así. ¿Querés conversar un poquito de tu experiencia? Porque conocemos todos tus puestos, que son impresionantes, y una carrera brillante, pero imagino que va de la mano también a mucha prueba y error y a mucho conocimiento de... Por supuesto, por supuesto. Lo que ve uno de un músico o de un deportista de élite, ¿no? Lo que ve uno de músico es la punta del iceberg. Claro. La punta del iceberg. Es nada. Abajo está todo el trabajo de toda la vida debajo del agua, y uno lo ve. Un alumno me preguntó, yo grabé hace unos años un disco con conciertos de Vivaldi, ¿no? Y justo después de haberlo grabado, que el disco no había salido aún, me preguntó un alumno cuánto tiempo había estado yo estudiando esos conciertos para grabar. Y yo le dije, toda la vida. Toda la vida. El producto es el resultado de toda la vida estudiar. Porque yo no puedo tocar un concierto en do mayor si no me sale una escala de do mayor. Y la escala de do mayor, hoy, a 57 años, la sigo estudiando. ¿Verdad? Es el producto de un trabajo de toda la vida. Y volviendo a los triunfos y a las derrotas, yo creo que los deportistas hablan con más facilidad de la derrota, porque todo el mundo lo ve. Todo el mundo lo ve por la tele o escucha la radio, entonces ve lo que está pasando, se entera, sale en los diarios, qué sé yo, el Bayern le ganó al Barcelona, ¡boom! ¿No? Todo el mundo lo sabe, que el Barcelona quedó eliminado. Derrota. Bueno, en la música es diferente porque no salen los diarios quién ganó y quién perdió. Sale quién ganó, en todo caso. Sale anunciado, fulanito ganó en la orquesta tal o el premio tal. No se sabe quiénes eran los otros concursantes. Y está bien que no se sepa, porque en el fondo yo tengo la convicción que en la música no se pierde. Uno puede ir a un concurso en una orquesta, por un puesto en una orquesta, y uno puede ganar y quedarse con el puesto, o no ganar e irse a su casa con lo mismo que tenía antes. Y en ambos casos, el trabajo fue el mismo, porque uno estuvo semanas con la visión enfocada en ese concurso. Y uno estuvo estudiando específicamente para ese concurso, ¿verdad? Y uno estuvo de repente todos los días, 6, 7, hasta 8 horas, dándole pam, 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 volviendo locos a los vecinos para ese concurso. Bueno, todas esas horas y esas semanas, esos días que uno estudió, no fueron para nada. Uno es un mejor instrumentista después de eso. Uno es un mejor instrumentista. ¿Por qué? Porque estuvo estudiando como un loco para un concurso. Después, si lo ganaste o no lo ganaste, no importa. Es secundario al final de cuentas, para el proceso de aprendizaje del músico. Claro que nos gustaría ganar siempre en todos los concursos que hacemos, pero eso es imposible, porque solamente puede haber un ganador. Pero yo tengo la convicción que el músico no pierde, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no hay puntos, no hay goles, no hay los 3 puntos
en una eliminatoria, no hay la diferencia de goles en la tabla, no existe en la música eso. Claro. ¿Cómo lo vamos a medir? ¿El puesto lo gana fulanito o menganito? ¿Cómo lo vamos a medir eso? No se puede medir, no se sabe. No se sabe. Claro. Los puestos que yo gané en mi vida, los podía haber ganado otro. Lo que pasa es que yo ese día gané. Claro. Yo no sería peor fagotista si no hubiese ganado los puestos que gané. ¿No? Sería el mismo fagotista. Lo que pasa es que nadie sabría nadie sabría que yo hubiese perdido nada. No, yo no perdí nada. Yo fui a otras orquestas a hacer audiciones y no me dieron el lugar, no me dieron el puesto. Bueno, es lo que hay. Pero gracias a eso, gracias a ese proceso, pude ganar en la orquesta de Bamberg. Y después pude ganar en la orquesta de Ámsterdam. Y eso es lo que importa en el fondo, que es el camino que uno tiene que recorrer para llegar a cierto destino que a uno lo ayuda sí o sí, sí o Claro. sí. Que yo quiero el puesto en la filarmónica de no sé de dónde, de Cochabamba, ¿verdad? Bueno, hay que ponerse a estudiar, porque el que no estudie no pasa la primera ronda, ¿verdad? Claro. Y entonces ¿qué es el programa? El concepto de Mozart. Bueno, hay que estudiar el concepto de Mozart. El concepto de Mozart hay que estudiarlo con metrónomo, ¿verdad? Es el día de hoy que yo el concierto de Mozart, si lo tengo que tocar, si alguien me pide de tocarlo, yo me lo estudio con metrónomo. Yo no conozco otro sistema de aprendizaje. Yo con el metrónomo. Y me sale porque lo toco con metrónomo. Si no, no me saldría seguramente a estas alturas del partido. Claro. Pero el tema es que después de que uno trabajó en el concierto de Mozart, también tiene que trabajar los solos de orquesta que pidan. Entonces después uno hace todo el proceso de aprendizaje para el puesto, para el concurso, y uno va a audicionar. Le den a uno el puesto o no se lo den, el trabajo uno lo hizo y el aprendizaje está. Entonces ya por eso ya uno es mejor fagotista. Entonces no pierde nadie. Gana uno, sí, pero los otros no pierden nada. No pierden nada los otros. Pierden tal vez, lo único que pueden perder es ilusión. La ilusión que tenían de poder tal vez tocar en una orquesta de renombre o no. ¿No? Claro. Pero más que eso no han perdido. Por eso creo que es muy diferente. Porque no es que cuando hay un ganador hay un perdedor. ¿Verdad? No es una guerra. Claro. Que hay un derrotado. No. Claro. Por eso Claro. estoy convencido de que en la música haya ganadores y perdedores. Yo creo que cuando uno hace el proceso de aprendizaje, el entrenamiento que hace uno para un concurso, porque uno no va a un concurso sin estudiar, ¿no? Uno va a los concursos, hay que prepararse, y hay que prepararse durante semanas y mejor meses, para estar físicamente preparado, físicamente e intelectualmente. Porque uno tiene que saberse todos los solos, tiene que tener todos los solos en la cabeza. ¿Cómo voy a tocar yo esto ahora? Claro. ¿Cómo se toca tal solo? ¿Cómo lo voy a tocar yo? Es importante tenerlo muy claro. ¿Cómo yo toco la cuarta de Tchaikovsky? ¿Cómo voy a tocar la quinta de Tchaikovsky? ¿Cómo voy a tocar la cuarta de Beethoven? ¿Cómo voy a tocar Fígaro? ¿Cómo voy a frasear Fígaro? ¿Cómo voy a frasear, no sé, la Leningrado de Shostakovich? Tienen que estar en la cabeza. Y para que estén en la cabeza uno ahí viene lo de la repetición. Repetir, 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 repetir hasta llegar a un cierto automatismo cuando uno toca. ¿Por qué? Porque cuando uno, por ejemplo, si uno toca un concierto de solista, ¿no? y sale a la sala y hay 2.000 personas delante, uno ahí vive de la renta. Porque uno no tiene tiempo de pensar. Ahí no hay tiempo de pensar. Uno tiene que tocar, empieza la orquesta, y uno tiene que tocar. Y ahí uno vive de la renta, de lo que estudió. Pero no lo que estudió la semana pasada, no, lo que estudió toda la vida. Toda la vida. Toda la vida.
Y ahí vienen los automatismos. Los automatismos que uno está en ese momento de estrés, en ese momento de adrenalina hasta arriba, que las cosas salen casi de casualidad, ¿verdad? Pero son todos esos automatismos que vienen porque uno estudió como un loco. Y está todo adentro, está todo acá. Ahí está la cuestión intelectual del estudio, que tiene que entrar y tiene que estar ahí. Nosotros usamos yo no sé si es cierto esto, porque cuando yo era chico se decía que uno usa la cuarta parte del cerebro. Puede ser verdad, yo no lo sé. Pues si uno usa la cuarta parte, hay tanta información que uno puede meter ahí adentro. Claro. Uno tiene que repetir y repetir y repetir y llegar al punto de que salgan las cosas casi automáticamente, pero con esa convicción de saber lo que estoy haciendo. Y creo que tiene que ver con la preparación. Y no son semanas, son meses y es toda la vida. ¿Cuánto tarda uno? ¿Cómo hace uno para preparar un concurso? Y bueno, pero es que es toda la vida que estuve estudiando. Claro, toda claro. Si yo mañana tuviera que tocar el concierto de Weber, no me lo aprendí en una semana o dos. No, yo toqué la primera vez el concierto de Weber cuando tenía 15 años. Mal, pero ya lo toqué. Ya lo empecé a tocar a los 15 años. Y aunque fuera mal, no importa, pero ese proceso empezó desde que estamos hablando de 42 años de proceso de aprendizaje hasta el día de hoy, ¡bum! Claro. Un poco mejor me sale, pero no me lo aprendo en una semana. No, eso está en algún lugar de mi cabeza estaba aprendido. Lo que pasa es que yo en una semana lo puedo refrescar. Refrescar, claro. Sí, yo no me refería volviendo, me quedé pensando victoria o derrota. Esas palabras por ahí son más para otro tipo de actividades, pero digamos que cuando vos entraste a tal orquesta, ganaste, o se suele decir, ganaste el concurso, entonces iba por ahí, ¿no? De todas las veces que uno tal vez hizo otros concursos que no ganó y no se saben y vienen bien, creo, tenerlos, sobre todo hoy cuando podemos vivir de la música, de lo que hacemos. No es más cómodo hablar de eso. Llegamos así al final de esta primera parte de la entrevista. Espero que lo hayan disfrutado. Mis agradecimientos como siempre por el excelente trabajo técnico y de edición a Gonzalo Rodríguez y Tomás Bravo. Será hasta pronto y muchísimas gracias. Esto fue Desde el Fagot. Idea y conducción, Ezequiel Feingersch. Realización audiovisual, Tomás Bravo Sternberg y Federico Bravo. Radio Dam, nuestros sonidos.